Buenos días, compañeros. A continuación voy a leer un artículo de la Enciclopedia de Matemática Educativa que, como podemos ver, nos compartió el profesor en clase. Y aquí tenemos las temáticas que vamos o que podemos elegir para trabajar, para leer. El documento está en inglés y vamos a apoyarnos con ChatGPT para ir haciendo la traducción. Y bueno, previamente ya había revisado cuál es el tema que me interesa leer, y bueno, el tema que me interesa es este de la taxonomía de Bloom en las matemática educativa. Aquí vamos a buscar en dónde se encuentra este documento, y se encuentra en la página 81 del libro, y aquí tenemos que la taxonomía de Bloom en la matemática educativa. Y entonces aquí vamos a hablar acerca de la taxonomía de Bloom. Bueno, aquí ya previamente había traducido esta parte, pero bueno, lo volvemos a hacer. Traducir lo siguiente. Y aquí seleccionamos la parte que queremos traducir. Tenemos esta parte. Y nos dice que la taxonomía de Bloom es, sin lugar a dudas, una de las referencias educativas más reconocidas publicadas en el siglo XX. Como se señala en una retrospectiva de 40 años, Benjamin Bloom en 1924 ha sido utilizada por planificadores de currículums, administradores, investigadores y docentes en todos los niveles educativos, y ha sido citada en publicaciones académicas que representan prácticamente todas las disciplinas académicas. Dada la prevalencia de las pruebas en matemáticas y el uso regular de las matemáticas como contexto para estudiar el razonamiento y la resolución de problemas de los estudiantes, la taxonomía de Bloom ha sido aplicada y adaptada por los educadores en la matemática educativa desde su aplicación. Vemos que la taxonomía de Bloom ha sido ocupada en varias otras materias, y la matemática educativa ha ido adaptando esta teoría para que se pueda utilizar en la matemática educativa. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la cuestión histórica. Vamos al traductor. Ya le pedimos que nos ayude con la traducción, y dice: desarrollo histórico originalmente se diseñó como un recurso para apoyar el desarrollo de exámenes. Bloom escribió su taxonomía para asegurar una mayor precisión en la comunicación entre educadores, de una manera similar a las taxonomías utilizadas en biología para organizar especies de flora y fauna. La referencia ubicua a la taxonomía de Bloom en un triángulo con 6 niveles de objetivos educativos nombrados para el dominio cognitivo: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Entonces aquí en el libro podemos observar ese triángulo, el cual nos menciona que tenemos el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Nos dice: debido a que su uso reduccionista, el dominio cognitivo en el que apareció la taxonomía de Bloom, pocos recordarán que la categoría de conocimiento incluía múltiples subcategorías de conocimiento, como conocimiento de convenciones, conocimiento de tendencias y secuencias. El equipo de redacción reconoció que incluso el conocimiento varía en complejidad y es bastante matizado y detallado, de maneras que contradicen la colocación superficial en la base del triángulo. Pues vamos al texto y tenemos aquí esta parte del autor. Y nos dice que los autores de la taxonomía de Bloom reconocieron que era imperfecta y sujeta a adaptación y crítica, dado que esas características
De estas críticas son relevantes para el uso y mal uso de la taxonomía en la educación matemática. Se presentan aquí para enmarcar la sección que sigue: identificación y análisis de patrones, organización de ideas, reconocimiento de tendencias, comprensión, traducción, resumen, demostración y discusión. Influencia en la educación matemática. White de 1994 resumió las principales críticas como las distinciones entre cualquier par de niveles de la taxonomía pueden ser difusas. La taxonomía no es jerárquica, más bien es un solo conjunto de categorías. La secuencia rígida subyacente de la taxonomía basada en una dimensión, por ejemplo, complejidad o dificultad. Una revisión de la taxonomía que tuvo en cuenta los avances recientes en la psicología educativa y aplicaciones potenciales en el currículum y la instrucción fue publicada por Anderson en 2001. Y bueno, sigamos con la lectura y vamos a ver cómo influye en la matemática educativa. Influencia en la matemática educativa. Gran parte de la influencia de la taxonomía en la educación matemática ha sido en la evaluación, más específicamente en el diseño e interpretación de las pruebas de logro, dado que estos aspectos de las matemáticas escolares a menudo influyen en los objetivos curriculares. También ha existido cierta influencia indirecta en el desarrollo del currículum y la evaluación en el aula de matemáticas. Muchos marcos de evaluación para matemáticas han utilizado la taxonomía como guía respecto a la distribución de los ítems en las pruebas de logro. Pruebas de logro hechas por los docentes, exámenes de ingreso, incluidas las matemáticas, para evaluar la distribución de los ítems de prueba a través de 6 categorías de la taxonomía. Desde 1958, la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo ha utilizado la taxonomía para apoyar el análisis curricular. Y bueno, aquí nos vamos al libro otra vez. Y tenemos que la taxonomía de Bloom en matemática educativa, los niveles de comprensión, dice el examen internacional de logros más conocidos por la mayoría de los educadores de matemáticas es el estudio de tendencias en matemáticas y ciencias. El marco de TIMSS para matemáticas incluye 4 dominios cognitivos junto con varias subcategorías. Al considerar tanto los dominios como las subcategorías, se encuentran varias similitudes con respecto a la taxonomía de Bloom. La representación jerárquica de conocimientos hacia formas más complejas del razonamiento matemático, una gran base de subcategorías relacionadas con el conocimiento en los primeros 2 dominios y la aplicación de la taxonomía sinónimo del dominio de TIMSS. Y si vemos por acá, bueno, todavía nos falta esta parte. Esta parte que está aquí, voy a ponerle que nos ayude a traducir. Aunque la taxonomía de Bloom
no se menciona explícitamente en el marco de TIMSS, es evidente que influyó en la organización y subcategorías de este marco. Esto sirve como un ejemplo, aunque hay muchas de las formas en que la taxonomía ha permeado la manera en que se concibe y se comunica la evaluación en la educación matemática. Y aquí vemos que la complejidad cognitiva no debe confundirse con la dificultad de los ítems. Para casi todas las habilidades cognitivas listadas es posible crear ítems relativamente fáciles, así como ítems muy desafiantes. El programa internacional de estudiantes organizó los objetivos de razonamiento de reproducción, conexiones y análisis como conjunto adicional de competencias matemáticas. Sin embargo, a pesar de las diversas formas en que se presentan los dominios cognitivos o las competencias, los resultados de estudios sobre la práctica de evaluación en el aula de los docentes sugieren que la percepción general de los profesores de matemáticas es que el conocimiento de habilidades y procedimientos es un requisito previo para la participación de los estudiantes en cualquiera de los dominios cognitivos. Y bueno, a continuación nos explican un pequeño problema. Vamos a traducir antes de la cuestión del problema. Uno de los críticos más contundentes de la taxonomía de Bloom fue el matemático holandés Hans Fredendall, quien fue notablemente por sus contribuciones tanto a las matemáticas como a la educación matemáticas. Fredendall argumentó que la simplificación del razonamiento en categorías taxonómicas tenía un efecto perjudicial en el desarrollo de las pruebas. Como resumió Marja van den Heuvel. En pocas palabras, Bloom ve la capacidad de resolver un problema dado como indicativa de un cierto nivel, mientras que a los ojos de Fredendall es la forma en que el estudiante trabaja en el problema lo que determina el nivel. Bueno, seguimos con la lectura y tenemos un pequeño ejemplo de cómo lo ocupan, cómo se ocupa. Y tenemos un niño que resuelve 8 más 7 contando pasos adicionales desde 8 en el ábaco. Actúa como si estuviera en un nivel sensomotor. El descubrimiento de 8 más 7 se simplifica a 8 más 2 más 5. 8 más 2 más 5 muestra un alto nivel de comprensión. Una vez que esto se comprende, se convierte en simple conocimiento del método. Tan pronto como el niño ha memorizado que 8 más 7 es igual a 15, es conocimiento de hechos. Al mismo tiempo, resolver 38 más 47 todavía puede requerir comprensión. Más adelante, el conocimiento del método puede ser suficiente para calculador experto, no solo conocimiento de hechos. Aquí tenemos esta parte donde nos explica vamos a ponerle que nos traduzca. Aplicaciones contemporáneas en el aula. Una de las principales aplicaciones para publicar y difundir la taxonomía fue la necesidad de avanzar en el diseño de medidas de logro para evaluar las habilidades de hechos y procedimientos. Y bueno, esa es una de sus grandes aplicaciones. Y aquí tenemos este triángulo en el cual nos explica cómo es que se clasifica por álgebra, geometría, números, probabilidad y estadística. Aquí por niveles, reproducción, conexión, análisis, dominio de las matemáticas y grado de dificultad. Muchas gracias por su atención.